Y Hola a todo todos. tuyo. Bueno, gracias a todos por venir, gracias Mónica, y gracias al CCN por esta oportunidad de contar lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho y lo que vamos a presentar hoy aquí sobre cómo aplicar y hacer seguimiento y vigilancia del nuevo NS con software libre, en este caso con un proyecto open source que llevamos trabajando muchos años, que se llama Prowler. ¿Quién de aquí se ha leído el Real Decreto 311/2022? Bueno, no hace falta no hace falta habérselo leído. De hecho, precisamente por eso hemos hecho la implementación del nuevo NS y también hicimos del anterior en Prowler para precisamente mapear esas necesidades del NS en el mundo de la nube, en el mundo de los proveedores de servicios en la nube, concretamente, ¿vale? ¿Y cómo lo hemos automatizado? Bueno, yo llevo trabajando en seguridad en la nube unos 10 años aproximadamente, unos cuantos de ellos trabajando para AWS, y en el 2016 empecé un proyecto que se llama Prowler, que fue creciendo poco a poco. Era un proyecto inicialmente para AWS solo, porque yo auditaba sobre todo clientes con AWS, y el proyecto ha ido creciendo. Bueno, es ahora mismo uno de los proyectos con más popularidad de seguridad en la nube. Y ahora, desde hace un año o así, pues tenemos una empresa que hacemos Prowler Open Source y un producto que se llama Prowler Pro. Y aquí vamos a hablar del Prowler Open Source principalmente. También he colaborado con las guías STIC para AWS y en parte de ese trabajo es lo que está reflejado aquí en la charla de hoy. Por lo tanto, vamos a hablar inicialmente del modelo de seguridad compartida en la nube, que esto es muy importante para entender dónde aplica todo esto que estamos haciendo y estos controles automatizados que hemos hecho, cómo hicimos el NS anterior y cómo hemos implementado el nuevo, los cambios que hemos hecho también en Prowler en ambos casos, qué es Prowler y para qué os puede servir, obviamente, y cómo automatizar toda esa auditoría o seguimiento con Prowler. Y veremos unas cuantas demos. La charla es quizá un pelín técnica al final, pero espero que lo entendáis correctamente. Bueno, la nube no es cualquier sistema informático, ¿no? O un sistema de información. La nube es un sistema en el que tenemos diferentes actores, principalmente el proveedor de servicios y el cliente. Nosotros seríamos el cliente, nosotros seríamos el usuario final, digamos, ¿no? Cuando tú te vas a la nube de Amazon, AWS, Azure o a Google, etcétera, estás utilizando recursos de ellos. Entonces, esa parte que digamos que es del proveedor, la seguridad del proveedor, lo que llamamos seguridad de la nube, es responsabilidad del proveedor. Por ejemplo, la seguridad física de entrar a un centro de datos, o incluso si nosotros simplemente utilizamos una conexión a una base de datos, la base de datos como tal, el almacenamiento de esa base de datos, la seguridad, la redundancia de esa base de datos, es responsabilidad del proveedor, no nuestra. ¿Qué es nuestra responsabilidad? Pues, por ejemplo, la configuración de un sistema Linux o un sistema Windows que esté en la nube, su firewall, ¿no? Su parcheado incluso, porque es la parte que nos corresponde en la seguridad en la nube, en nuestra responsabilidad, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a cubrir durante esta sesión? Vamos a cubrir esa parte de la seguridad. Obviamente hay muchas guías, como estáis viendo aquí, las guías STIC, que te orientan en el cumplimiento específico en cada uno de esos proveedores, ¿no? Como decía, yo colaboré estrechamente en la guía de AWS, en la anterior y en la nueva, y con eso montamos la automatización con Prowler. Y obviamente todo eso también está en Prowler Pro. Pues dicho esto, entendemos bien en qué parte estamos, ¿no? Como tanto las guías como la automatización que nosotros hemos hecho forma parte de la seguridad en la nube, es decir, de lo que nosotros como cliente, como usuario de ese proveedor, tenemos que securizar, ¿vale? Lo demás son certificaciones que tienen los proveedores con el CCN, siguiendo el NS de forma consecuente, ¿no? Bien, uno de los cambios más importantes que hemos detectado también en el nuevo NS, y que de hecho lo ha destacado Pablo hace unos minutos, es la vigilancia continua. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque para poder hacer una vigilancia continua de esa parte en la nube, hemos tenido que hacer dos cosas. Primero, el mapeo
de esos requisitos a lo que realmente aplica en la nube, porque no todo lo que pone el NS es aplicable a la nube, sino una parte concreta, ¿no? Y hemos intentado concretar eso, ¿no? Y luego la vigilancia continua. Para poder vigilar de forma continua todo ese tipo de requisitos, necesitamos una automatización de alguna forma, ¿no? Entonces, hemos detectado, por ejemplo, asegurarnos que todo el almacenamiento está cifrado. Bueno, pues haciendo llamadas a las APIs de las diferentes nubes, podemos saber lo que está cifrado y lo que no está cifrado. Y así, pues, con una serie de requisitos que ahora os diré. Por lo tanto, esta parte de automatización es clave con este requisito. Nosotros también lo teníamos para el NS 2010, pero también, obviamente, sigue para el NS de 2022. Y el mínimo privilegio. Y quería destacar el mínimo privilegio dentro de muchas de las diferencias, obviamente, que hay en el NS de 2022 con respecto al 2010, porque en la nube el mínimo privilegio no es automatizable. Es, en cierto modo, ¿cómo diríamos?, controlable. ¿Qué es el mínimo privilegio principalmente? Bueno, si tenemos múltiples servicios que estamos trabajando, imaginaros, un usuario que accede a una base de datos, ¿no? Pues que acceda simplemente a la parte de la base de datos que debe acceder. También se entiende mínimo privilegio como privilegio suficiente. Es decir, que un usuario haga simplemente lo que tiene que hacer, ni más ni menos, ¿no? Nosotros no podemos automatizar si un usuario o si una entidad o un rol tiene el mínimo privilegio, porque no sabemos cuál es ese mínimo privilegio. Lo que hemos hecho, y ahora os enseñaré un par de ejemplos, es identificar la buena práctica a la hora de configurar permisos, por ejemplo, ¿no? Es decir, que no haya un usuario que pueda hacer una escalada de privilegios o que un usuario no pueda encontrar ciertos recursos que le permita hacer una escalada de privilegios o un movimiento lateral, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente, a la hora de hacer de implementar un mínimo privilegio debemos conocer exactamente el sistema, cómo funciona. Como digo, nosotros en Prowler y esta automatización lo que hemos hecho ha sido principalmente automatizar todo lo automatizable. Si estáis haciendo una auditoría del NS deberíais entender bien el sistema para saber si ese mínimo privilegio está implementado correctamente, ¿vale? Pero como digo, hemos intentado pues, recortar tiempos, básicamente, en este contexto. En el 2010, no se hablaba, en el NS de 2010 no se hablaba expresamente de la nube, aunque nosotros hicimos ese mapeo. En el nuevo NS sí se habla, como veis, dentro del marco operacional de servicios en la nube. ¿Y qué es esto exactamente, ¿no? ¿Qué requiere? Bueno, porque hay una serie de guías, de la guía STIC, servicios certificados de estos proveedores en la nube, y una guía de seguridad específicas, que son las guías de Azure, de Office 365, de AWS, de Google y de Oracle. Esas guías en las que nosotros estamos trabajando, trabajamos en las guías anteriores y estamos trabajando en las nuevas, que se publicarán seguramente en el primer trimestre de 2022, son las guías que ahora, sí, de forma necesaria, hay que seguirlas en la implementación que tengamos como usuarios de la nube, ¿vale? Entonces, estas guías, cada uno de los requisitos de seguridad, tiene un identificador. Esos identificadores, ahora veremos en Prowler, nosotros los que hemos automatizado son los que se pueden ver en los reportes que tenemos. Es decir, tú te descargas una guía de estas, por ahora tenemos la implementación de AWS y estamos empezando con la de Azure, y vas viendo, bueno, pues se requiere que esté los accesos controlados, ¿no? Por ejemplo, pues eso es un identificador único propio del NS más el proveedor de turno, que lo hemos unificado de esa forma. Así, cuando estemos automatizando, estamos viendo a qué pertenece cada uno de los resultados que hemos encontrado, ¿no? Bien, diferencias entre lo que hicimos para el 2010 y lo nuevo del 2022. En cuanto a la implementación técnica, principalmente. Como sabéis, en el 2010 había 3 niveles, aunque nosotros implementamos de forma automatizada simplemente el nivel alto. Es decir, si tú pasabas todo OK, todo correcto, en verde, eras nivel alto, punto. No nos complicamos mucho más la vida. Y lo hicimos solo para AWS en ese momento, porque Prowler nació, como dije al principio, solo para AWS. Y teníamos 62 controles automatizados. Recordad lo que decía antes, en la nube, con respecto al NS, no es de 1 a 1.
El trabajo que hemos hecho ha sido identificar requisitos del NS con realmente cosas tangibles o monitorizables, ¿no? Digamos, en la nube. Eso también lo hemos tenido que hacer de nuevo en el nuevo NS, que el nuevo NS también tiene nivel bajo, medio, alto, pero también hemos añadido PTEC como otro nivel o como parte de otro requisito, mejor dicho, pero también el nuevo NS sabéis que trae refuerzos, recomendaciones, ¿vale? Todo esto también lo hemos añadido digamos, al modelo de datos. ¿Para qué? Para que en un momento dado nosotros podamos decir, bueno, pues dentro de confidencialidad estoy en nivel alto, medio, bajo. Dentro de disponibilidad, diferentes niveles, ¿no? Ese tipo de granularidad no la teníamos en la implementación del NS anterior, pero sí lo tenemos ahora. Por lo tanto, mucho más completo, ¿no? La implementación. Y también, como decía, aunque vamos a ver unos ejemplos de AWS, estamos empezando ahora a ponerlo también con Azure, ¿vale? Y seguiremos con otros proveedores. Bien, dicho esto, os voy a contar ahora qué es Prowler y cómo os puede ayudar desde ahora, desde que salgáis de aquí, a saber si vuestra nube está más segura, ¿vale? Prowler es un proyecto que empecé en el año 2016. Como comentaba al principio, fue creciendo, es software libre, licencia Apache, es decir, cualquiera lo puede usar, modificar y distribuir. E incluso hay productos que tienen Prowler por debajo, ¿no? Nosotros tenemos también el nuestro, ¿no? Que se llama Prowler Pro. Como proyecto open source, no sé si estáis muy familiarizados en GitHub, pero tiene en torno a 7.000 estrellas en GitHub, lo que hace como uno de los proyectos para asegurar la nube más importantes del mundo y más popular para AWS. De hecho, desde esta semana ya soportamos Azure, lo estamos presentando aquí principalmente, y la semana que viene lo presentamos con más detalle, el soporte Azure en la Black Hat en Londres. ¿Para qué sirve Prowler? Principalmente para análisis de la postura de seguridad, de tu postura de seguridad como proveedor, en un proveedor en la nube, ¿vale? Ya hemos escuchado antes de la nube como como un paradigma, ¿no? De diferentes formas de usarlo. Nosotros siempre estamos hablando de la seguridad de tus recursos en un proveedor de servicios en la nube. Hacemos auditorías de seguridad automatizadas. Sirve para hacer bastionado, es decir, hardening de los sistemas. ¿Por qué? Pues porque te dice no solo lo que tienes bien o lo que tienes mal, sino que lo que tienes mal, cómo puedes corregirlo, ¿vale? También sirve, en cierto modo, para hacer pentesting automatizado. Con Prowler tú puedes detectar claves o secretos o contraseñas en diferentes partes de tu nube, lo que puede permitir a un atacante o incluso a un editor pues hacer movimientos laterales, escalada de privilegios o acceder a otras herramientas. También te dice el nivel de exposición que tienes en la nube. Como sabéis, en la nube a veces, aunque la nube es algo etéreo, pero la nube son servidores que hay en algún sitio, ¿verdad? Y la mayoría de los proveedores tienen centros de datos en muchísimas ciudades y países a lo largo de todo el globo. Yo llevo haciendo auditoría de seguridad 10 años. Habré hecho, no sé, más de 100. Nunca he encontrado un cliente que sepa dónde lo tiene todo. Es decir, el 100% de las veces había recursos en alguna región que el cliente no conocía. ¿Vale? Con Prowler puedes ver exactamente todo lo que tienes en todas las regiones. Es decir, bueno, tengo una máquina virtual en Singapur. ¿Quién habrá hecho esto, no? Nosotros lo detectamos. Por supuesto, todo ese tipo de cosas se pueden prevenir y con Prowler pues, decimos cómo hacerlo. Y también sirve como respuesta a incidentes. Durante el tiempo que trabajé en AWS, parte de ese tiempo estuve en el equipo de respuesta a incidentes. Y lo que hacíamos era, cuando nos llamaba a lo mejor un cliente que tenía un incidente de seguridad, lo primero que hacíamos es decirle al cliente, ejecuta Prowler. ¿Por qué? Pues porque tenemos clasificados los chequeos por severidad. Entonces, dice, bueno, ejecuta todos los chequeos de severidad crítica, que te voy a decir lo que ha pasado, seguramente. Casi al 90% te voy a decir pues, que tenías una base de datos expuesta en Internet y te la han hackeado, o cualquier otro recurso, ¿no? Un firewall abierto al puerto SSH y tenías un SSH antiguo, cosas así, ¿vale? Bien,
Tenemos más de 270 checks de seguridad y buenas prácticas, y lo que hemos hecho con esos checks ha sido mapearlos con el NS y decir, bueno, pues el NS requiere A, pues nosotros hacemos ese A con estos cuantos checks de seguridad. Tanto para AWS como para Azure soportamos multiregión, lo que decía antes. La única forma de saber cómo tenemos todo es yendo a revisar todo, ¿no? Todas las regiones. En AWS se llaman cuentas y en Azure se identifica como suscripciones. Y esto es por defecto. En los ejemplos que vamos a ver no va por región, no va a todas las regiones, os enseño solo una región pues para que vaya un poco más rápido y no perder mucho tiempo con eso, ¿vale? Pero por defecto va por todas las regiones, todas las ubicaciones físicas del proveedor. En el tema de AWS, y esto sí que quiero destacarlo, no solo funciona en el mundo comercial, ¿no? En las regiones comerciales. No sé si habéis oído que AWS ha abierto una región aquí en España, ¿no? En Huesca, en Zaragoza. También funciona en las regiones específicas de gobierno, GovCloud, que es el gobierno de Estados Unidos, Prowler lo utiliza el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos en China, y Top Secret. ¿Qué es Top Secret? Son regiones que no están conectadas a Internet, que se conocen en inglés como air gap. Prowler también funciona en este tipo de entornos, ¿vale? Sin tener conexión a Internet, con tener acceso a las APIs, ya funciona. Uno de las claves de Prowler ha sido, primero, es una herramienta de línea de comandos, no os preocupéis porque no es nada difícil, y luego tenemos una parte web también, que permite integrarse con muchísimas otras herramientas. ¿Por qué? Primero, por la facilidad de uso, y segundo, porque soporta CSV, JSON, HTML, o incluso si tienes un Jenkins o un sistema de integración continua y demás, puedes lanzar Prowler desde ahí para asegurarte que tu infraestructura en la nube, que es infraestructura como código, es segura también, ¿no? Y soportamos, obviamente, el NS, el CIS y demás estándar, que básicamente lo que hacen es ayudar a que se cumplan con los requisitos de estos diferentes estándares, ¿no? Y obviamente lo que estamos enseñando aquí es el NS, que veréis lo que hemos estado haciendo. Bastante flexible, podéis crear vuestros propios checks, vuestros propios frameworks de seguridad y demás. De hecho, hay gobiernos que están utilizando Prowler y han escrito ellos su propio framework de seguridad en base a los checks que ya tenemos, ¿no? Igual que hemos hecho nosotros con el NS. Bien, ¿cómo hemos hecho esto en Prowler 3? Que es la última versión de Prowler. Esto lo hicimos en Prowler 2, que os voy a enseñar una demo, y también en Prowler 3, que también lo vamos a ver. Básicamente, esto es un JSON, un fichero JSON. No os preocupéis porque esto no lo tenéis que tocar vosotros, esto ya lo hemos hecho nosotros, de hecho es lo que estamos haciendo en los últimos meses. Pero quiero destacarlo porque se podría modificar y, de hecho, ahora mismo tenemos unos 80 controles, pero va a haber más controles, más requisitos. Entonces, tenemos el nombre del framework, como veis aquí, el NS, Real Decreto 2022, y luego los requisitos. Y esto es importante porque un requisito dentro del NS no tiene por qué ser de uno a un chequeo, ¿no? Sino que puede ser varios. En este caso, por ejemplo, control de acceso, que se deberían delegar cuentas de administración de la organización, etcétera, etcétera, y el nivel de severidad o el nivel de requerimiento, el tipo y las dimensiones. Con todo esto nos genera un modelo de datos que es con el que luego jugamos a la hora de hacer reportes, ¿no? Aquí vemos en más detalle, ¿no? Por ejemplo, proceso de gestión de derechos de acceso, pues son todo este tipo de checks, ¿no? Como decía antes, también lo del mínimo privilegio y demás. Bueno, hemos ido identificando los requisitos. No sé si os suena esto de OPACC1, los que estáis familiarizados con el NS, pues sigue igual, más el proveedor y un identificador único, dependiendo del tipo de servicio y demás. Bueno, vamos a ver ahora una demo de lo que teníamos antes, porque si ahora tenéis que cumplir con el NS 2010, también está en Prowler 2, de hecho, la versión 2 de Prowler. Este sería el comando para ejecutarlo. A ver si se ve el vídeo bien. Bueno, pues básicamente en esta versión se va recorriendo todos los servicios que aplican, en este caso, al NS con el mapeo ese que hicimos, y va dejando todo en un fichero HTML o JSON y demás, para luego poder utilizarlo, ¿vale? ¿Veis? Aquí está el HTML y aquí podemos ver, por ejemplo, por resultados, severidad, y luego aquí, ahora bajaré, ¿veis?
aquí la parte que aplica al NS 2010, dentro de pues, los diferentes servicios, como digo, del proveedor en la nube. En el nuevo NS está en Prowler 3. Prowler 3 es la última versión de Prowler, que lo hemos reescrito completamente y es más rápido, más completo y demás. Básicamente, ¿veis? Aquí hacemos la llamada al proveedor de turno, vamos a listar qué frameworks de seguridad soportamos. En este caso, obviamente, vamos a ver el NS y luego diferentes los requisitos. Vamos a verlo aquí. Aquí estamos listando, ¿veis? El CIS y el NS 2022. Aquí lo que hemos visto en la otra presentación, las diferentes mapeos, ¿no? de esos requisitos, que como digo, ahora mismo hay unos 80. Creo que cuando terminemos el mapeo, que es inminente, habrá unos 90 o 100, ¿vale? Pero bueno, es algo que está vivo porque podemos identificar nuevos servicios en los diferentes proveedores e ir añadiéndolos a los requisitos, ¿vale? Y aquí cuando se ejecuta, ¿veis? Está recorriéndose todos los servicios, en este caso en una región concreta, que esto es Dublín. No lo ejecuté en este caso para AWS en España, pero está a efectos de demo da lo mismo. Y aquí hemos sacado una tabla a alto nivel lo que cumple o lo que no cumple, dentro de los servicios que tiene. Si no tienes máquinas virtuales, pues no te digo nada de máquinas virtuales, ¿no? Si tienes base de datos, etcétera, te digo eso. Y luego, perdón, es que va rápido, y como no tengo aquí el portátil no lo puedo parar, pero este es el modelo de datos que digo. Es un Excel con toda la información de lo que falla, lo que no falla, el nivel y demás. Entonces podemos filtrar por diferentes categorías, el marco y bueno, pues sacar nuestros propios informes. Esto, digamos, está aquí en crudo, y lo que estamos haciendo es sacar reportes, ¿vale? Ahora mismo, bueno, de hecho la semana que viene estará disponible un reporte, pero también tenemos, ahora mismo ya está disponible Prowler Pro y estamos trabajando una versión específica para mostrar el resultado del NS 2010 en formato web, digamos, en formato como un servicio. No sé dónde está Pablo, pero igual le suena estos gráficos. ¿Le suena de algo? ¿No? Bueno, pues esto es lo que estamos haciendo ahora mismo también. De hecho, Prowler es el motor, el escáner de Prowler Pro. Y si vosotros obviamente queréis embeberlo o integrarlo con cualquier otro servicio, también podéis hacerlo. Y así podemos dar y certificar la implementación o la aplicación del NS de una forma automatizada, continua y segura en la nube. En este caso, usando el SaaS de Prowler Pro, que tiene Prowler por debajo. Y aquí vemos un resumen de cualquier cosa que tenga en la nube, tu estado de seguridad. En este caso, pinchando en los fails, que veríamos ahí 140, bueno, pues verías de uno en uno lo que falla, dónde falla, en qué región, qué configuración tiene mal y cómo corregirlo, ¿vale? Cuando tengáis acceso a esta presentación tenéis ahí todos los enlaces a los diferentes recursos de los que he estado hablando, tanto de Prowler Open Source como las guías y las infografías que he utilizado al principio, que es muy, muy útil para entender todo esto. Y eso es todo. No sé si tenéis preguntas, espero que os parezca útil. Y como digo, desde ya podéis utilizar Prowler y escanear vuestras nubes para saber si estáis siguiendo el NS 2022.